Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar hoy con la exposición de la filosofía relacionada con la estética de Immanuel Kant, el gran pensador alemán Immanuel Kant. Voy a proceder en dos entregas, en dos episodios. Una primera que analizará la estética de lo bello y lo sublime a partir de un primer escrito kantiano dedicado al tema de 1764 y en segundo lugar, en el próximo vídeo, veremos algunas nociones centrales de la gran obra kantiana al respecto, la crítica del juicio. La estética de lo bello y lo sublime es recogida por Kant en una obra, como os he dicho, de 1764. Es una obra de escritura muy ligera, que se lee con mucha facilidad y que contrasta con el resto de escritura kantiana, que es una escritura, como sabéis, difícil de leer en su mayoría, fundamentalmente las críticas, la crítica de la razón pura y también la crítica del juicio. La crítica de la razón práctica es de lectura más ligera, aunque no de contenido más sencillo. La estética de lo bello y lo sublime, las cuestiones relativas a lo bello y lo sublime, las venimos arrastrando ya en todas las lecciones que hemos dado hasta ahora y adquirieron en la modernidad una carta de naturaleza especial en la obra de Edmund Burke, como decimos nosotros. Para Burke, lo sublime de algún modo es lo más profundo de la existencia humana porque se refiere a su misma posibilidad y va ligado al miedo a la muerte. Lo bello es el campo de la acción humana que va recortando a esa sublimidad hasta dominarla, mostrando cómo la razón, la sociedad burguesa, la sociedad de su época, de algún modo se va apoderando de aquellos elementos que están en su raíz, en una raíz que hasta ese momento parecía fuera del alcance de los manejos humanos. La concepción kantiana de lo bello y lo sublime no es tan potente, en mi opinión, como la concepción de Burke, que es mucho más honda que la kantiana. La concepción kantiana es ya más optimista, se sitúa en un ambiente de algún modo que ve con más facilidad la posibilidad de establecer una línea clara en la acción humana respecto a la comprensión y al manejo de su condición de posibilidad y de sus modalidades de expresión. El punto de vista kantiano empieza tratando sobre la clave de que algo me guste o no me guste, de que me agrade o me desagrade. Esta clave del gustar está no en los objetos exteriores, sino está en la sensibilidad particular de cada uno de los sujetos que gusta o que goza o que se disgusta o que tiene displacer. La clave del gusto, por lo tanto, la clave del gustar, no está en los objetos exteriores que serían siempre los mismos, sino en la particularidad de la sensibilidad de cada uno. Y esta sensibilidad, de algún modo, es general, es común a los seres humanos, pero también, de algún modo, es particular de los individuos o de los grupos de individuos. Hay aquí un juego entre la totalidad y la parte, entre la condición general de posibilidad de la experiencia del gustar y la constitución de la subjetividad, un balanceo que va a mantener los dos polos, como se observa claramente también en el resto de la obra kantiana. Es decir, hay una estructura, pero también hay una vida, y de algún modo la vida y la estructura no se agotan una en otra, sino que se componen. La estructura nos permite una solidez universal, la vida nos permite la experiencia particular, el incremento de lo particular, sea del conocimiento, sea de la acción moral, sea del goce estético. La sensibilidad particular de cada uno, entonces, es la clave de que apreciemos de un modo o de otro las cosas, de que discrepemos de un modo o de otro. Pero el sistema permite que sí se pueda establecer una estructura, que sí se puede establecer un juicio general. ¿En qué nivel de la sensibilidad nos movemos?, se pregunta Kant. No nos movemos en el nivel común a todas las almas, el nivel común a todos los seres humanos, que es un nivel que nos capacita a todos y cada uno de nosotros para disfrutar,
para emocionarnos con grandes emociones, para disfrutar con gran placer o de grandes placeres, y hacerlo de un modo que no requiere que nosotros estemos dotados de grandes aptitudes emocionales, simplemente por el hecho de ser toscamente, por el hecho de ser incluso en la más absoluta de las indigencias mentales, solo por el hecho de ser, tenemos capacidad de disfrutar y de emocionarnos. Esta capacidad ruda, desnuda, no es la que interesa a Kant especialmente. La defiende, como la defendió Barthes, porque sostiene entonces que lo sensible de algún modo forma parte de la estructura universal del humano, pero Kant, como filósofo ilustrado, no se quiere detener en este tipo de sensibilidad que presupone como elemento que ayuda a la estética a entrar dentro del campo de lo razonable, sino que él quiere centrarse en el elemento promocional de la sensibilidad, es decir, está pensando en la educación del ciudadano, en la educación política de la sensibilidad que nos lleve de algún modo a elevarnos, a mejorarnos en cuanto sujetos humanos y en cuanto ciudadanos, a partir de una clasificación de esta sensibilidad, de un conocimiento de los tipos sensibles y de alguna manera, profundización en esas estructuras particulares de cara a un aumento de, por decirlo así, el capital sensible de la República o de la humanidad. No se va a detener, por lo tanto, en la sensibilidad ruda que está totalmente desconectada de la inteligencia o incluso de la moral, y tampoco se va a detener en la sensibilidad de algún modo absolutamente depurada, absolutamente genial, de aquellos seres que son capaces de grandes intuiciones sensibles, grandes descubridores o grandes experimentadores. Ni la indigencia intelectual, ni el exceso intuitivo intelectual son el campo que le ocupa a Kant aquí. Lo que le interesa es el sentimiento, diríamos, medio de sensibilidad. El sentimiento que no es vasto, sino que es refinado, pero que tampoco llega a una gran intuición como la que podemos experimentar al crear una teoría. Es la sensibilidad media, la sensibilidad del ciudadano medio, la sensibilidad que constituye la base de la República. Esta sensibilidad nos permite disfrutar sin grandes excesos, disfrutar sin agotarnos en el disfrute, y va ligada a grandes movimientos de la virtud, es decir, va ligada a la ética y a grandes movimientos intelectuales sin llegar a la sublimidad intelectual, es decir, va ligada a la epistemología, es decir, la estética en este sentido de percepción de lo bello y de lo sublime, en este sentido de la sensibilidad, está ligada tanto a la ética como a la epistemología. Se trata de una sensibilidad entonces común a todos los hombres prácticamente, porque todos somos capaces de elevarnos incluso por encima de aquella grosera sensibilidad inicial. Este sentimiento de agrado o de desagrado, este desarrollo de la sensibilidad es de dos tipos para Kant, igual que para Barthes. El que va ligado a lo sublime, el sentimiento de lo sublime, ligado también entonces a objetos que aparecen como sublimes, y el sentimiento de lo bello, ligado a objetos o a procedimientos o a formas de ser o de manifestarse que están ligadas con lo bello. Tanto en lo sublime como en lo bello, el sentimiento va ligado a una emoción que es agradable, que es entonces intrínsecamente agradable, no como sucedía en Barthes, donde la sensación de lo sublime, la sensación inicial, era realmente violenta. Aquí estamos en un ámbito más medio que el ámbito terrible que aparecía todavía en Barthes. La emoción que despierta lo bello y la emoción sublime es agradable, aunque de modo diferente, naturalmente. En lo sublime, el agrado va unido a un cierto miedo, a un cierto terror, pero hay agrado y el sentimiento de agrado de algún modo neutraliza ese terror. El sentimiento que nos producen las montañas nevadas, el sentimiento de la tempestad en directo o la contemplación de una pintura que despierta en nosotros esa emoción de sublimidad, ese terror agradable, ese terror controlable. Por lo tanto, entonces, tanto en la naturaleza como en el arte,
se da lo sublime y fenómenos naturales y fenómenos artísticos están entonces dentro de la categoría de los sujetos sublimes. Lo sublime nos conmueve y nos lleva de algún modo a separarnos del mundo cotidiano, nos saca un poco de la cotidianidad, pero de nuevo el sentimiento agradable hace que ese separarse sea un separarse que no rompe con el mundo, que no rompe con la vida incluso cotidiana. Lo sublime tiene varias especies que van desde lo terrorífico, el terror, la melancolía, a lo noble, el asombro tranquilo, o a lo magnífico, que es la disposición general sublime, ¿no? El estado de lo magnífico. Lo bello es también una sensación agradable, pero frente a la sensación de miedo que a veces acompaña a lo sublime, es alegre y sonriente. Por ejemplo, la campiña florida nos provoca una sensación agradable y es bella, según Kant. La descripción homérica del cinturón de Venus también es bella. Lo bello, entonces, nos encanta, nos ilusiona y nos infunde diligencia, nos lleva a una actividad dirigente. De algún modo, entonces, hay una diferencia grande entre lo bello y lo sublime, sí, pero es una diferencia dentro de una cierta composición, porque ambos son agradables. Esto es muy importante porque de algún modo hemos conseguido ya totalmente integrar esa sensación de lo deinos, de lo terrible, de lo excesivo, de lo magnífico, que en Platón era impensable, era no filosófica y por lo tanto era no política, que en Aristóteles se empezó a introducir mediante la tragedia, que en Burke de algún modo podía ser vaciada mediante el entrenamiento en lo bello, mediante la medida de lo bello. Aquí vemos de algún modo que lo sublime está ya integrado plenamente en la vida de la ciudad y de algún modo supone un más que, pero es un más de excelencia, un más de mejora de un territorio que ya está ganado, de una ciudad que no se va a resquebrajar entonces por la aparición de lo sublime. Al contrario, lo sublime entrará parte como elemento tensador de la educación, de la republicanidad y entrará también a formar parte como descriptor de la situación de la civilización occidental frente a otras civilizaciones y como descriptor también de la ubicación en el ámbito social, intelectual del varón frente a la mujer, como veremos a continuación. Lo sublime, entonces, va ligado a la inteligencia, va ligado a la audacia, va ligado a unas cualidades que infunden respeto. Recordábamos que en Burke las cualidades sublimes de algún modo metían miedo y de algún modo nos hacían alejarnos de ellas para construir una vida media, porque eran excesivas, eran indomables de algún modo. Aquí no. Aquí la inteligencia, la audacia, las cualidades que van ligadas a lo sublime infunden respeto, son ejemplares, son deseables. Lo bello no va ligado tanto a la inteligencia cuanto al entendimiento concebido como ingenio, como astucia, como adorno. Las cualidades bellas no infunden respeto, sino que infunden amor. Fijaos bien la contraposición de adjetivos, de denominaciones, ¿no? Respetuoso, amoroso, como elementos distintos, pero ambos integrados. De algún modo, hay aquí una cuestión importante que plantea Kant inmediatamente. Dice Kant que hasta los vicios y los defectos morales contienen rasgos que son sublimes y que son bellos a la vez. Dice que esto se debe, y esto es positivo, se debe a que estamos todavía dentro del ámbito de la sensibilidad y es bueno dentro del ámbito de la sensibilidad esta variedad. Cuando entramos en el ámbito de la razón, cuando entremos en el ámbito del juicio de la razón, que aparentemente todavía en Kant está por encima del juicio de la sensibilidad, esta belleza, esta sublimidad de los defectos será rebajada, será recolocada y será por lo tanto recortada.
pero de algún modo anticipa aquí Kant algo que es muy contemporáneo, aunque él no dé el paso, como también le pasaba a Barthes con otros respectos. De algún modo, solo porque nosotros somos seres inteligentes, solo porque la ciudad la construimos desde la razón, somos capaces de rebajar la emoción profunda, el sentimiento de bello, de lo sublime, que nos producen cosas que de algún modo pueden ser perturbadoras del orden social, que es lo que se denominan defectos o se denominan vicios. Hay aquí un juego que se mantiene mientras se mantenga la jerarquía de las dinamis de las facultades. Mientras las facultades estén ordenadas, mientras la sensibilidad esté subordinada al entendimiento, podemos permitir el juego de la sensibilidad, cercado siempre por el entendimiento. Cuando el juego de la sensibilidad amenace al entendimiento, la sensibilidad tendrá que ser ahormada por el entendimiento. En la época contemporánea vemos precisamente que el entendimiento ya no es capaz, como se entendió, o la razón, como se entendió, de ahormar los pujos de la sensibilidad, las emociones sensibles, y por lo tanto nosotros ya abandonamos este horizonte de control, este horizonte de jerarquización, este horizonte de mundo burgués, de mundo eidético que se corresponde con el mundo burgués ilustrado. La estética posteriormente se irá haciendo autónoma. Ya en el Kant de la crítica del juicio hay un apunte de la autonomía de la estética. La estética se irá haciendo autónoma paulatinamente, fundamentalmente ya en el siglo XX, y cuando la estética se haga autónoma, no esté subordinada a la ética ni esté subordinada a la epistemología, como de algún modo todavía está aquí. Cuando esto suceda, cambiará completamente no ya el orden de las facultades, sino el territorio mismo de lo que consideramos experiencia, de lo que consideramos órdenes. Lo sublime, por lo tanto, es más poderoso que lo bello, pero sin romper el horizonte, por decirlo así, de lo que es cohonestable, de lo que es racional, de lo que va a ser político. La emoción de lo sublime es más poderosa que la emoción de lo bello, aunque nosotros no podemos vivir perpetuamente en la experiencia de lo sublime. Nosotros somos burgueses y por lo tanto estamos lejos de estas concepciones aristocratizantes, si se quiere, de lo magnífico, y necesitamos que lo bello alterne con lo sublime, porque si no nosotros nos desgarraríamos, nosotros acabaríamos fatigados, no se podría llevar la vida de término medio, que es la vida comercial, que es la vida de intercambios de la ciudad hanseática, de las ciudades donde Kant pensaba. Hay, por lo tanto, una necesidad vital de intermediar lo bello y lo sublime, de combinar sublime y bello para mantener el orden proporcional de la ciudad. A partir de esta posición, donde lo sublime es lo más poderoso, pero no es lo terrible, sino es algo que tensa la vida cotidiana, donde lo bello entonces compensa este elemento sublime y donde el vivir consiste en alternar en este ámbito. Desde este ámbito, Kant, manejando estas dos ideas de belleza y sublimidad, va a realizar una antropología general que se dobla en psicología, que se dobla en teoría sobre los géneros, que se dobla en teoría sobre los caracteres nacionales, ligados a la percepción de la belleza y de la sublimidad, ligados por lo tanto a una ordenación estética. Es posible ordenar toda la realidad de la experiencia humana en todos cuantos niveles podamos desglosarla, desde las emociones, desde las sensaciones de lo bello y de lo sublime, de su combinación, de su jerarquía. Todos los elementos, en primer lugar, entonces, todos los elementos del humano, tanto físicos como morales, pueden ser leídos desde aquí. Y por lo tanto, es posible totalizar lo humano desde la sensibilidad, desde la sensación, desde el sentimiento, desde la emoción, desde el aspecto externo, desde el cabello, el color de ojos. Por ejemplo, el color de pelo negro y los ojos negros serían sublimes, los cabellos rubios y los ojos azules serían bellos, desde el aspecto externo, desde la indumentaria. Hasta los títulos nobiliarios se corresponden con un elemento sublime, nos impresionan. Hasta las cualidades de carácter, lo frívolo, por ejemplo, que es lo bello sin nobleza. Todo, de algún modo, se puede ordenar
a partir de esta dicotomía entre lo bello y lo sublime. Se pueden ordenar, por ejemplo, las estructuras morales, se puede ordenar la cualidad de lo moral. Solo es sublime y por lo tanto solo es verdaderamente potente la verdadera virtud. Decíamos, lo sublime no rompe, sino que tensa en casi como una idea reguladora, casi como una cualidad escasa que nos lleva a querer que marque la pauta de nuestras experiencias. Solo la verdadera virtud es sublime. Recordamos que en Barthes la verdadera virtud era terrible. Aquí la verdadera virtud es sublime, aunque hay otras virtudes que son amables y bellas. Es muy importante a la hora de construir y por lo tanto a la hora de ligar la estética con la ética, a la hora de construir una teoría sobre el comportamiento humano, al construir una teoría que abarca incluso la humanidad en cuanto conjunto de relaciones, es muy importante discernir entre las virtudes que son solo amables y son solo bellas y ayudan por lo tanto a vivir, y la verdadera virtud que es sublime. Por ejemplo, nosotros no podemos construir un mundo de afinidad a partir de la mera compasión, porque la mera compasión es bella y amable, es blanda, es débil y ciega. Por lo tanto, la benevolencia, la compasión, al contrario de lo que pensaba Barthes, que también buscaba un conjunto, ¿os acordáis?, de virtudes y de sentimientos para trazar el cañamazo desde donde erigir un orden universal, al contrario de Barthes, la compasión, la benevolencia, el ponerse en el lugar de otro, la simpatía, no basta como base de una verdadera universalidad. No alcanza lo sublime, y cuando lo alcanza, la compasión es un sublime muy frío, es un sublime que no nos pone en movimiento. Nosotros lo observamos todos los días, no podemos conmovernos con todos. Y por lo tanto la compasión, el conmoverse por otro, este sentimiento bello, amable y hermoso, no puede ser la base de ninguna política. La cortesía, que es otra forma también de relación amable, de relación bella, tampoco puede ser la base de ninguna estructura política como elemento de sensibilidad inicial. La cortesía necesita de principios superiores para no desviarse, porque dejada a sí misma es origen de vicios, igual que la compasión dejada a sí misma al final acaba en nada, acaba en mera proclama teórica sin carne práctica. La verdadera virtud, dice Kant, solo puede descansar en principios generales, y estos principios generales tienen que ser sentimientos vivos que se den en los pechos humanos. Y tienen que ser sentimientos que tienen también una raíz estética, pero no es la raíz de la simpatía, de la compasión ni de los buenos hábitos de cortesía, sino que la raíz estética aquí está en el sentimiento de belleza y de dignidad de la naturaleza humana. Aquí sí el sentimiento sublime de la belleza y de la dignidad de la naturaleza humana puede ser el principio de la composición de un espacio de interrelación afectiva universal. Lo que sucede es que la verdadera virtud es escasa y los grandes principios son difíciles de llevar a la práctica. Por eso, dada la debilidad de la naturaleza humana, este sentimiento ético, que también es un sentimiento estético porque se percibe la belleza de la naturaleza humana, necesita de suplementos, necesita de ayudas, necesita de estas virtudes adoptadas como son entonces sí la compasión o la cortesía o la complacencia. Y especialmente necesita de un suplemento muy importante, que es el suplemento del honor o el sentimiento de la vergüenza, que es un sentimiento inicial también en el ámbito de la construcción de la sociedad política, como veremos al final, es donde concluye Kant, al final de la exposición. La naturaleza humana, que es naturaleza que tiene una estructura, es también una naturaleza débil que necesita suplementos, entonces, como por ejemplo este sentimiento del honor y de la vergüenza. De algún modo entonces decíamos que lo bello y lo sublime
pueden articular la totalidad de la experiencia básica de lo humano y articulan no sólo la percepción inmediata o el comportamiento inmediato que está en la base de la compasión o que estaba en la base del color de los ojos o de los títulos nobiliarios, sino que de forma más profunda abarca una antropología de grano más fino, una antropología de corte ético, estético, psicológico. Los seres humanos, la totalidad de los seres humanos, se pueden clasificar según domine en ellos el sentimiento de lo bello y de lo sublime, no según sean bellos o sublimes o aparezcan, no según se comporten de forma bella o sublime, sino según domina en ellos el sentimiento de lo bello y de lo sublime, porque esta determinación de lo bello y de lo sublime nos da el carácter moral de estos sujetos. Es decir, que el carácter moral de los sujetos está determinado por su estructura sentimental. Esta estructura sentimental es una estructura sentiente y está compuesta a partir de lo que en la historia de la filosofía denominaríamos la caracterología, la noción de que lo que existe corporalmente son una serie de elementos, en nuestro caso clásicamente 4, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos elementos se combinan y dan distintos humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra o atrabilis. Estos elementos se combinan según grados de sequedad o de humedad y según grados de frío o de calor y dan origen a los 4 caracteres, a los 4 tipos de seres humanos: el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico, según dominen ellos la sangre, la flema, el humor amarillo o el humor negro. Esta caracterología está ligada a la forma de percibir la belleza y por lo tanto esta percepción y esta caracterología es la base fundamental de todo lo que va a venir después, o, por decirlo de otra manera, todo elemento universal racional se tiene que componer con esta pluralidad de caracteres que en el fondo reflejan la transición de la composición elemental que somos, una composición que además no solo se da en el pensamiento occidental, sino que se da en muchísimos otros pensamientos, por ejemplo, en los diversos pensamientos orientales. Por ejemplo, en el pensamiento chino hay un gran estudio sobre estas cuestiones y en ellas está anclada, por ejemplo, también su medicina y su psicología. Por lo tanto, entonces, desde el punto de vista de la belleza, tenemos una antropología radical que es plural y a la vez es universal. Es universal porque tiene unos principios de composición a partir de elementos, de calores, de fríos, de humedades, etc. Es universal, pero es también particular porque los tipos no se reducen a un solo tipo. Es decir, el ser humano es un ser complejo que se mueve en muchos niveles. Tiene un nivel, sí, de universalidad, de grandes principios, pero tiene un nivel básico de corporeidad que es heterogénea. El melancólico, el tipo melancólico, es el carácter más sensible para lo sublime, o el temperamento mejor, más sensible para lo sublime. El melancólico es muy sensible a lo sublime e incluso la belleza, lo bello, le conmueve hasta convertirse en él en una experiencia sublime. Es por lo tanto, el sujeto más estético. Esto ya también lo decía Teofrastro en sus caracteres, que el melancólico es el ser más próximo, él decía, a lo religioso, pero la expresión es la misma. Es la cercanía a la sublimidad. El melancólico tiende entonces a ordenar sus sensaciones bajo principios cada vez más elevados, porque a lo que apunta lo sublime y en lo que desemboca lo sublime es en los principios, y por lo tanto lo sublime apunta a lo mayor universal concebible, por decirlo así. El melancólico entonces ordena todas sus sensaciones bajo principios cada vez más elevados.
Además, el melancólico es un ser que se preocupa poco de juicios ajenos y se apoya tan solo en su propia opinión, es decir, en el melancólico está el principio antropológico de la autonomía del sujeto como principio general de la acción, el rechazo a la heteronomía, al ser gobernado por otro, a la sumisión, al ser dominado por otro. El melancólico no se somete, el melancólico respira libertad y a la vez es benevolente, es indulgente, sabe discernir, sabe juzgar. Por lo tanto, esta constitución estética es una constitución también moral, es una constitución epistemológica y es una constitución política. De algún modo lo que Kant está haciendo es ordenar, clasificar, secuenciar la totalidad de las formas posibles de ser humano y las está ordenando, las está jerarquizando de forma clara, no solo respecto a los individuos, no solo respecto a las ciudades, sino, como veremos después, respecto al universo político, al universo humano en general, al universo de algún modo de la especie humana. El melancólico tiene de algún modo también que controlar su sublimidad, y esto es importante siempre, por eso todo sublime tiene que ir moderado por lo bello, todo lo excesivo tiene que estar moderado por lo que tira hacia abajo para lograr el equilibrio propio de la sociedad burgués. Si la melancolía no se serena por la razón, puede caer en la extravagancia o puede caer en lo monstruoso, en lo delirante. El sanguíneo, en el que domina el elemento sangre, en vez del elemento bilis negra, que es el que domina en el melancólico, en el sanguíneo se da una gran sensibilidad para lo bello. El sanguíneo es vivaz, es impulsivo, es inconstante, la sangre le puede, y por lo tanto no es capaz de lo sublime en el sentido en que es capaz el melancólico. Su sentimiento moral, por lo tanto, es bello, pero carece de principios, por su propia impulsividad, por su propia impaciencia. Le falta reflexividad, que le sobra al melancólico. Si se descuida, si no es ordenado por principios, degenera, dice Kant, en frívolo o incluso en viejo verde, ¿no? Que es una categoría interesante también. El colérico, en el que domina entonces la bilis, el colérico es sensible para lo sublime, pero fundamentalmente para lo sublime magnífico, para lo sublime que va unido al prestigio, que va unido a la apariencia. El colérico entonces es partidario de lo sublime artificioso y, sin embargo, este ser tensado por lo artificioso, este ser tensado por el honor, como ya ha aparecido y volverá a aparecer después, es interesante porque obliga al colérico, este deseo de ser honrado, este deseo de caer bien, de aparecer siempre como un ser digno e importante, este deseo de algún modo hace que considere otros puntos de vista, aunque perversamente solo porque le interesa saber qué piensa cada uno de él y cada uno piensa de una forma distinta. De algún modo, si el colérico fuera capaz de conducir este interés que le produce la opinión de los demás de forma más desinteresada, probablemente se acercaría al melancólico y de algún modo constituiría un ciudadano modélico. También vemos aquí que Kant está apuntando en este análisis de los temperamentos una modalidad de educación, una modalidad de conducción de los cuerpos. Hay una clasificación de los cuerpos y una conducción de los cuerpos a partir de estas características que pueden ordenar todo el ámbito de la realidad humana, como son las categorías de lo bello y de lo sublime. El colérico entonces no se mueve por virtud, desdichadamente, sino por honor, pero no está mal, ¿no? Si se pudiera elevar hacia la virtud. Respecto al flemático, que es el cuarto temperamento, en el que domina la flema, es un ser que a Kant no le merece ninguna consideración y no lo considera apto ni para lo bello ni para lo sublime. Por lo tanto, tenemos que solo el melancólico es capaz de lo sublime, verdaderamente. El sanguíneo tiene cierta capacidad, pero más bien inconstante y más bien ligada hacia lo bello, y el colérico es sensible a lo sublime, pero es un sublime apariencial más que un sublime esencial. Kant concluye este análisis
diciendo que todos estos contrastes parece que no pueden fundirse en una unidad. La gente que se mueve por principios, la gente melancólica, es poca, la gente que se sitúa en lo sublime, la gente que piensa realmente y que siente en profundidad es poca. Hay otra mayoría que se mueve espontáneamente, pero de algún modo es sobre esta mayoría donde tendrá que operar la educación. El término medio cumple, el término medio es interesante, porque el término medio significa una región de equilibrio, una región de estabilidad para la ciudad. La mayoría que obedece a la verdad espontánea, la mayoría que no es melancólica, prepara una base amplia, incluso persiguiendo sus propios objetivos egoístas, como la fábula de las abejas de Mandeville. La mayoría prepara entonces esta base amplia sobre la que las armas delicadas, que no abandonan la ciudad, que no rompen la estructura de la unidad del humano, donde estas almas que están más cerca de lo sublime pueden extender la hermosura de la armonía y pueden de algún modo ampliar el repertorio experiencial y el repertorio de la vida de los principios de la humanidad. Por lo tanto, los diversos grupos humanos forman una unidad compleja en la que lo que domina es el término medio, o lo que podemos decir que domina es el término medio, pero ese término medio es positivo en cuanto no va en contra de que una minoría vaya hacia lo sublime, sino que al contrario lo facilita incluso con su propio egoísmo, y esa mayoría que va hacia lo sublime no rompe la estructura unitaria de la ciudad, no es un retorno a los gobiernos feudales, sino que de algún modo tensa y alimenta al conjunto de la ciudad a la vez que la eleva. De algún modo dice Kant que esta pasión por el honor que veíamos, ¿no?, en los temperamentos así en los temperamentos los temperamentos coléricos, esta pasión por el honor, de algún modo extendida por el corazón de todos los hombres, hace que el conjunto humano, el conjunto medio humano, sea de una encantadora belleza. Y aunque no puede ser el principio, no puede ser lo máximo a lo que aspiremos, es muy útil como impulso concomitante, como un impulso que está ahí de alguna manera manteniendo una base amplia para la ciudad. Por lo tanto, entonces, nosotros cuando actuamos en el escenario social, actuamos en nuestra mayoría movidos por este sentimiento del honor, por el interés por nuestra propia posición, por el deseo de que piensen de nosotros bien e intentar comportarnos, aunque sea disimulando los verdaderos sentimientos, para que esto se produzca. Esto, como os decía, nos obliga a adoptar un punto de vista exterior a nosotros mismos y por lo tanto la gran masa de ciudadanos no vive anclada en su interioridad, sino que de algún modo, aunque sea por egoísmo, aunque sea ligado al mundo de las apariencias, es capaz de salir de sí mismo y tener una visión interhumana, tener distintos puntos de vista y por lo tanto democratizar, pluralizar la sociedad. De algún modo esto hace que los diversos grupos humanos estén trabados de esta manera, trabados por el honor, por el sentimiento de vergüenza si fallo, y tensados por lo sublime de la virtud, por lo sublime de la búsqueda de la belleza, por lo sublime de la búsqueda de los principios. Los diversos grupos humanos se unen en una diversidad, en esta unidad-diversidad, y el conjunto de esta naturaleza que es fundamentalmente de carácter moral, dice Kant, se muestra bello y digno en sí mismo. Esta teoría de los temperamentos, que clasifica a todos los seres humanos en un momento dado, en una ciudad dada occidental, se extiende o se dobla con una teoría de los sexos, porque no solo los seres humanos en general somos seres unos y diversos respecto a los temperamentos, porque tenemos distintas combinaciones de humores, distintos grados de humedad, de sequedad o de frío o de calor, sino que esta antropología se prolonga en una teoría de los sexos. Nosotros entonces no somos seres generales, sino somos seres ya profundamente sexuados. El carácter de lo sexuado entonces es tenido en cuenta como estructura fundamental de la ciudad por Kant, y este carácter sexuado se puede leer, y se lee de hecho,
como un carácter ligado a lo bello y lo sublime. Por lo tanto, las ideas estéticas de lo bello y de lo sublime nos permiten también una clasificación de géneros, una clasificación de sexos, una asignación de papeles de género a los distintos sexos en nuestra sociedad. Nos permiten clasificar, nos permiten ordenar, nos permiten controlar, nos permiten mantener mediante la educación y mediante el gobierno la estructura social. El sexo femenino, a partir de una diferencia natural, es decir, para Kant el ser humano tiene una naturaleza, tendrá una naturaleza intelectual, tendrá una naturaleza moral, pero tiene una naturaleza sexual. Hay una diferencia natural sexual que hace que lo femenino esté ligado a lo bello. De algún modo, entonces, la mujer tiene por naturaleza un sentimiento innato para todo lo bello, para todo lo bonito y para todo lo adornado, mientras que el varón tiene un sentimiento hacia lo sublime. Esto es capital. Hay una diferencia estructural, hay una diferencia radical, hay una diferencia natural dentro de un horizonte de totalización. Hay una diferencia que se compone en una totalidad y por lo tanto hay una suma nula de características de sexo-género en el hombre y en la mujer. Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Son entonces complementarios. Esto tiene que ser tenido en cuenta para la educación, tiene que ser tenido en cuenta para la ciudadanía fundamentalmente. Lo masculino, ligado a lo sublime, se afina, porque no podemos vivir siempre en lo sublime, decía Kant, ¿os acordáis? Tenemos que vivir en el término rebajado, en el término medio, del mismo modo que necesitamos virtudes auxiliares porque la gran virtud es muy escasa. Este papel lo representa la mujer respecto al varón. La mujer es lo que afina desde su belleza la sublimidad estructural natural del varón, que se refina entonces con su trato. La mujer entonces embellece y el hombre ennoblece, porque lo sublime va ligado a lo noble, va ligado a lo excelso, ¿no? Va ligado a lo máximo. Es cierto, subraya Kant, que el varón y la mujer tienen la misma inteligencia, pero en la mujer la inteligencia es bella y en el varón la inteligencia es sublime y es profunda, por lo tanto. Por eso la mujer se le debe ahorrar, o diríamos nosotros hoy debe ser privada, de estudios trabajosos, por ejemplo la matemática, porque estos estudios borran sus méritos de cara a la belleza. La filosofía de la mujer no consiste en razonamientos y por lo tanto las mujeres no son filósofas en sentido tradicional, sino que la filosofía de la mujer consiste en su sensibilidad. Veis aquí de nuevo, esto es muy importante porque es un rasgo ambiguo, porque aquí Kant lo promueve como un menos y sin embargo en nuestra época es un más. Cuando se rompe el orden de las jerarquías de las dinamis de las facultades, de algún modo la sensibilidad deja de estar dominada por el entendimiento, deja de estar ordenada de alguna manera el entendimiento, aunque sea un orden en la igualdad. Y este desordenamiento es el desordenamiento al que estamos actualmente asistiendo y este carácter de sensibilidad atribuido a la mujer cuando se libera, por decirlo así, de la faja del entendimiento cambia, reconfigura totalmente el ámbito de la experiencia humana, como se ve en la estética contemporánea, que es una estética entonces postpatriarcal en gran medida, o al menos postmasculinista. La mujer entonces se define por una inteligencia sensible, incapaz, dice Kant, y dice que espera no molestar, incapaz de principios, incapaz de grandes principios. Los grandes principios de la realidad, entonces los grandes principios intelectuales, los grandes principios sublimes, solo están al alcance de los varones, y no de todos, porque son escasos, son los varones que también llegan a los principios. La mujer sí es capaz de sentimientos bondadosos y sentimientos benévolos que se acompañan con las virtudes correspondientes, la modestia, el pudor, etc., ¿no? Pero la descripción de lo humano no solo se da a través de lo bello y lo sublime,
en lo humano en general, en cuanto cuerpo, en cuanto conducta, no solo de lo humano en cuanto sexo, género, sino que se da también en cuanto los seres humanos estamos incorporados en culturas y en razas. Es decir, la idea de humanidad es una idea que se compone con la idea de la multiplicidad y de la pluralidad radical del humano, en razas, en géneros, sexos, en temperamentos o caracteres. Hay toda una teoría desplegada por Kant de caracteres nacionales, de rasgos nacionales, de diferencias nacionales referidas o puestas desde el sentimiento de lo bello y de lo sublime, puestas desde este tipo de sensibilidad. Kant realiza un repaso así rápido pero bastante exhaustivo de diversos pueblos y naciones y analiza su relación con lo bello y lo sublime y de alguna manera también los va ordenando en una jerarquía de valor. Dice que los italianos y los franceses están dominados por el sentimiento de lo bello, es decir, de algún modo están más cerca de la mujer, ¿no? Y de los caracteres no melancólicos, mientras que los alemanes, los ingleses y los españoles estamos determinados o tendemos hacia la idea de lo sublime. De alguna manera, entonces, somos gente más poderosa que los italianos y que los franceses. Todo esto se ve en las artes y las ciencias que desarrollan los distintos países y en sus sentimientos morales. Dentro del ámbito de lo sublime, los españoles tenemos quizá un sublime excesivo para Kant, que nos lleva a no tener ciencia, después a torturar a los animales, a ser un poco extravagantes, y los alemanes todavía no han alcanzado su punto de madurez. Se ve que el ideal que tiene Kant de ser humano, equilibrado, se inclina más bien hacia los ingleses, aunque los alemanes naturalmente les van pisando los talones. Estas diferencias sobre lo bello desde lo bello y lo sublime se extienden por todo el mundo y realiza también aquí una geografía aplicada que es también un buen terreno de cultivo y de justificación del colonialismo, como han mostrado entre otros Edward Said y tantos otros, ¿no? Los árabes, por ejemplo, son caracterizados por Kant como seres con imaginación calenturienta. Los japoneses son apreciados, son para él los ingleses de Oriente, y los hindúes y los chinos, mejor no nombrarlos, porque son seres, de alguna manera, que dejan mucho que desear. No así los indios norteamericanos, que de algún modo también se mueven cercanos al ámbito de lo sublime. Los que peor parte llevan en este reparto de calidades, de cualidades, son los negros de África. Para Kant, en una época, daos cuenta, 1760-70, época de gran esclavitud, etc. Para Kant, los negros de África, y daos cuenta que Kant pues, pasa entre nosotros por el gran pensador ilustrado, ya hemos visto que sus opiniones sobre la mujer dejan mucho que desear desde un punto de vista actual y también probablemente para mucha gente en su tiempo. Y su opinión sobre las distintas culturas también deja mucho que desear. La que más deja que desear es la que tiene sobre los negros de África, que para él carecen por naturaleza de una sensibilidad que se eleve por encima de lo insignificante, es decir, son criaturas de dudosa humanidad, diríamos nosotros. O sea que, de algún modo, ese trato que sufren a lo mejor no estará muy justificado del todo desde un punto de vista universal, pero en la práctica claramente está aquí justificado y está apoyado. El punto donde se ve la superioridad europea, que está latente, como es obvio, en todas estas escrituras kantianas y que nos hacen pensar que tenemos que deconstruir nuestra filosofía occidental desde estas afirmaciones y sus realizaciones presentes, donde se muestra, por decirlo así, ya el cierre y la preeminencia de lo occidental es cuando Kant analiza las relaciones sexuales. Aquí Kant lo que dice es que el europeo es el único que es capaz de dotar de carácter moral a las relaciones sexuales, ¿no? Y en esto contrasta con todos, pero especialmente con los negros, que os podéis imaginar que están al final de la escala y que por lo tanto rozan la abyección. No solo entonces tenemos una aplicación de lo bello y lo sublime como ordenamiento, clasificación, orientación, justificación de dominios en el ámbito general de la antropología de los cuerpos y de las expresiones, en el ámbito de los temperamentos, en el ámbito de los géneros, en el ámbito de las culturas y de los estados, sino que también
esta modalidad de composición y diferencia de lo bello y de lo sublime se puede aplicar a la historia. Es decir, lo bello y lo sublime son miradas desde la sensibilidad hacia el conjunto de los ámbitos de lo humano. Y esto es un elemento de novedad radical, porque significa entonces que la estética de algún modo es ya una disciplina que es capaz de síntesis universales, de síntesis propiamente filosóficas. Que tenga que venir luego la epistemología, etcétera, no quita que el ámbito de la sensibilidad sea un ámbito ya incorporado plenamente a la ciudad, tanto en su parte bella, que siempre lo estuvo, como en su parte sublime, que tardó más tiempo. También, como os decía, se aplica esta clasificación a la historia universal. Y aquí Kant hace también una interpretación a favor de su posición pro domo suo de la historia universal, como todas. Nosotros tenemos que entender entonces que esta desfachatez que nosotros vemos en Kant al opinar de los negros o de las mujeres es la misma desfachatez que guía su opinión sobre la historia, o es la misma desfachatez que puede estar en la base de sus grandes teorías. Habrá que por lo menos pensar esto y ponerse en esta disposición. La historia universal es vista como una historia que empieza en Grecia y en Roma con una plena posesión de la sensibilidad hacia lo bello y hacia lo sublime. Nosotros vemos que no es así del todo, lo hemos visto en Platón, pero bueno, Kant considera que sí. Los griegos y los romanos son sensibles a lo bello y lo sublime. Los bárbaros, y los bárbaros son los germanos que invadieron Europa en el siglo IV, V después de Cristo, pero también es todo el cristianismo anterior a la reforma luterana. Los bárbaros que se centran, tienen su epítome en el arte gótico, son seres que son sensibles a lo monstruoso. De alguna manera, el catolicismo, por decirlo así, es una monstruosidad, es lo que dice, y por lo tanto, solo después ya del Renacimiento, después de la Reforma luterana, se sobreentiende, y en nuestros días, dice Kant, y después ya con la Ilustración que viene sobre estas sendas, florece el gusto por lo bello y por lo noble en las artes. Hay, por lo tanto, una lectura de progreso y regreso de la historia y un intentar componer la Ilustración con la antigüedad, soslayando el elemento cristiano, fundamentalmente el elemento católico, porque la Ilustración luego se va a liar en parte con el elemento luterano. Después del Renacimiento, entonces, y en nuestros días, dice Kant, florece el gusto de nuevo por lo bello y por lo noble en las artes, en las ciencias y en las costumbres. Y se trata entonces de crear una educación, dice Kant, una educación sobre esta clasificación, que es una clasificación que él considera basada en la naturaleza, en elementos estructurales que componen estructuralidad y pluralidad de algún modo universalmente. Es necesaria una educación desde aquí que eleve al ciudadano joven en su sentimiento moral a una sensibilidad activa, es decir, tenemos que promover este campo de la sensibilidad en el sentido de ir hacia lo sublime, aunque a partir de un término medio que es alto y que tiene que estar ahí y que se basa en la interrelación honorífica entre los seres humanos, tenemos que ir hacia una sensibilidad activa alejada, dice, de todo placer ocioso, es decir, la estética, el ámbito de lo estético no es el ámbito puramente del ocio, lo veíamos en Barthes, sino es el ámbito laborioso de la actividad humana, un trabajo entonces creativo, un trabajo que nos humaniza, un trabajo que nos eleva, un trabajo que alcanza sus máximas cotas en el ámbito de lo intelectual. Muy bien. Con esto entonces ya acabamos la exposición de la primera parte de la obra de Kant, la referida al sentimiento de lo bello y de lo sublime, y en la próxima sesión haremos un repaso también breve por los puntos centrales de la crítica de la razón, pero la crítica del juicio. Daos cuenta entonces que en Kant lo sublime es incorporado a la ciudad, es de alguna manera acercado a lo bello, es puesto como un referente difícil de alcanzar, pero alcanzable, que se compone con una masa de experiencia bella de la que somos capaces todos y que por lo tanto no fragmenta la realidad. Lo sublime entonces pierde el carácter de amenaza y se convierte de alguna manera en una idea, en un sentimiento regulativo, en un sentimiento incitador de
la actividad humana, es decir, el arte, la inclusión de la estética en la ciudad no es la inclusión del ocio, no es la inclusión de la pasividad, sino es una reactivación de las potencias, de las energías, de las expresiones humanas. Hasta aquí, entonces, esta exposición